Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra, como siempre contamos desde nuestro taller y nuestro canal Hablemos de Magia, y esto no me pueden decir que no es hermoso, hermoso como decimos en la Argentina. Miren qué cosa más bonita, estas bellezas, estas rosas que son almohadones divinos, unas rosas muy salvajes porque sus pétalos son divinos, muy sueltos. El degradé, todo está hermoso y está todo para que ustedes lo hagan, que disfruten de este tejido hermoso, el crochet, que siempre hacemos, que disfrutamos todos, nosotros los crocheteros, y ir preparándonos para regalar, para las fiestas, levantar un poco el ánimo, que venimos todos medios así, cabizbajos con esta época. Hay que tejer, hay que llenarse el alma y transmitir lo que nosotros queremos transmitir con nuestra aguja y nuestra creación, nuestros sentimientos, todo va reflejado aquí. Así que bueno, espero que les guste, que disfruten de este trabajo y que hagan muchísimas rosas hermosas para regalar y también como salida laboral, como siempre les comento. Vamos a tejer. Si hay algo que estoy segura es que se van a enamorar de este trabajo. Miren lo que es esta rosa divina. Bueno, los pétalos, todos sueltos y todos crespaditos, no son pétalos lisos. Por lo general esta rosa se ve muy hermosa, pero por lo general son pétalos más bien lisos. Bueno, estos son como crespos y muy sueltos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si quieren hacer un degradé de colores o combinar colores, o si quieren lo pueden hacer de un solo tono y la base también podría ser de un solo tono. Yo les voy a contar cuántos colores empleé. Yo empleé en total 5 para lo que sería en sí la rosa. El fondo es un color crema, eso es a elección, y luego el verde. O sea que en total empleé 7 colores. Pero como siempre les digo, ustedes se van a manejar con lo que ustedes quieran, los colores que más les guste. El que más cantidad llevaría sería esta, que tiene 2 hileras en un color y el color de base. Luego con los otros lleva muy poco material. Bueno, eso por un lado, los colores. Agujas. Agujas yo voy a usar 4,5, 4,5 milímetros para lo que sería la base, las tapas del almohadón. Y la número 4, ahí está, es para los pétalos, porque quiero que los pétalos queden un poquito más armaditos. Entonces yo utilizo este número 4. Para mi acrílico, como siempre les muestro, que yo lo uso este finito doble, sería como para un 3, 3,5. Y si usan hilo de algodón gruesito, también. Ustedes el material que vayan a elegir, finito o grueso o mediano, van a elegir para tejer con 2 grosores. Primero, la aguja con la que ustedes normalmente se manejen, depende al grosor de su material, hilo, algodón, lana, lo que sea, y una con un número menos o medio, en este caso es número 4 y esta es 4,5, para que los pétalos queden como más armaditos. Yo los quiero un poquito más apretado el punto. Y bueno, luego van a necesitar, si quieren hacer el almohadón, un almohadoncito de tela cerrado, forrado, ya relleno. Esta está completamente cerrada, no tiene, porque esto se lava muy fácilmente. Todo así juntito. Miren que yo continuamente tengo mis almohadones así, los lavo, los seco, siempre envuelto con un toallón o una sábana, y el trabajo queda perfecto, no le hace nada. Y si ustedes lo prefieren, bueno, le harán 2 tapitas o le harán algún cierre o simplemente destejer y tejer, que me parece demasiado trabajo, no vale la pena. Eso por aquí, y yo les cuento, ahora voy a emplear estos colores para hacer mi nuevo almohadón. Este es el color que voy a usar para la base, que tengo que hacer 2 tapas. Este es mi verde para hacer esta especie de hojitas y un poco el borde. Y mis tonos para hacer mi nuevo almohadón. Estos colores divinos. Yo voy a ir trabajando de a poquito. Pero vamos a empezar por la base. Esta se hace de una manera y esta se hace, o sea, en sí los puntos son iguales. La de arriba se hace de otra manera, pero con la misma cantidad de puntos, obviamente. Bueno, voy a dejar esta crespita por aquí, a un costado. Y voy a empezar con mi aguja más gruesa con la base. Comenzamos con un nudo mágico o nudo corredizo. Ahí paso mi aguja y me voy a traer una lazadita para hacer
una cadena. Retiro el dedo y aquí adentro voy a hacer 16 varetas. Mi primer vareta la voy a levantar con 3 cadenitas y luego voy a completar con 15 varetas, porque estas 3 primeras, ahí, estas 3 cadenitas primeras van a ser mi primer vareta. Aquí tengo la segunda y así voy a ir completando hasta tener 16 varetas. Tengo mis 16, busco estas 3 cadenitas iniciales, pincho en la tercera y voy a cerrar con un punto corrido. Ahí paso y paso. Y ahora voy a tirar esta colita de mi nudo mágico o mi nudo corredizo, ahí, hasta cerrar por completo este arito. Vamos tirando de a poco y con cuidado de no cortarlo, obviamente. Bueno, ahora para la segunda hilera vamos a levantar 3 cadenitas para hacer la primera vareta y en cada vareta de base van 2 varetitas. O sea que vamos a hacer un aumento por cada vareta de base y en toda la hilera. Con la diferencia que vamos a tomar el punto con la hebra hacia atrás. O sea, en las 3 cadenitas ahí está bien, ¿no? Bueno, voy a tomar una lazada y voy a introducir la aguja aquí en el medio de esta cadenita. Porque quiero que esta hebra, esta que queda, tiene que quedar adelante. ¿Ven? Entonces, pincho entre medio de esa cadenita y ahí hice mi primer aumento. Ahora, tomo lazada y me voy a la de al lado y solamente voy a tejer la hebrita de atrás de esta cadenita que aparece de frente. Hago una y hago la segunda. ¿Ven? Entonces me va a ir quedando esta hebrita aquí para después formar mi rosa. Acá voy al lado y también tejo 2 varetas. Toda la hilera va a llevar un aumento. Así vamos a hacer un círculo bien armadito y de paso van aprendiendo los que no saben hacer un círculo y que nos quede bien plano. Bueno, esta es una de las maneras. Una vez más voy agarrando la hebra solamente de atrás y le hago 2 varetas en cada espacio. Así voy a hacer toda mi hilera. Ahí. De paso me voy llevando esta colita que tiramos del nudo inicial. Bueno, y la vamos escondiendo en el mismo tejido. Ahí, si ustedes notan, acá está esta hebra que en el futuro la vamos a utilizar. Bueno, yo me voy a quedar haciéndole 2 varetas en cada punto y luego les cuento cómo hacemos la tercera hilera. Aquí en total nos tienen que quedar 32 puntos. Teníamos 16 de base y le estamos haciendo 2 por cada punto que teníamos. Bueno, yo sigo tejiendo. Terminé mi hilera, ahora voy a buscar estas 3 cadenitas. Bueno, en la tercera pincho y la cierro con un punto corrido. Ahí. Ya me queda ubicada esta cadenita sobre la base de 3 cadenitas que es nuestra primer vareta. Bueno, vuelvo a levantar 3 cadenitas y nuevamente hago ese aumento. En el mismo lugar, pinchando aquí en el centro para que me quede esta hebra por delante. Entonces hago un aumento aquí y en la de al lado no hago aumento. En la de al lado simplemente hago una vareta, siempre pinchando en la hebra de atrás. En la que sigue voy a hacer un aumento, o sea que esta hilera es así: un aumento, una vareta, un aumento, una vareta, un aumento, una vareta, toda la hilera. De esta manera vamos aumentando de a poquito y va a quedar un círculo hermoso. Ahí va el aumento. Entonces en la que sigue hago solamente una vareta y en la que sigue mi aumento. Bueno, yo me quedo tejiendo. Nuevamente vamos a cerrar. Una de las maneras de fijarnos que vamos más o menos bien es, si acá hice mi aumento, tengo que terminar siempre con 1. El aumento está en el anterior. En esta próxima hilera vamos a hacer un aumento y 2 varetas. O sea que cuando termine la hilera me tienen que quedar 2. Y así sucesivamente. Yo ahora voy a cerrar esta hilera con un punto corrido. Ahí. Levanto. Vuelvo a hacer mi vareta aquí de aumento. Ahí.
Y esta hilera es un aumento, 2 varetas, una aquí y una aquí. Luego viene el aumento. En esta hicimos una, en esta va a ser 2, en la tercera van a ser 3, en la que sigue 4 y así sucesivamente. Así vamos a ir haciendo un círculo, bueno, hermoso. No me gusta decir perfecto porque bueno, perfecto. Ahí tenemos el aumento y 2 varetas, una vareta sola, nuevamente el aumento. Ahí y aquí. Ahora me tocaría hacer una vareta, ¿ven? 2 veces. Y ahora el aumento. Bueno, este es el trabajo de esta hilera. Siempre el mismo movimiento. Un aumento, vareta, vareta. Sigo tejiendo. Acá ya terminé y cerré. Bueno, ahora voy a repetir lo mismo. Es levantar, hacer el aumento. Y en la hilera anterior hicimos 2 varetas. En esta hilera me tocaría hacer 3 varetas entre aumento y aumento. Acá hago una, al lado hago la segunda y la que sigue. Y luego viene el aumento. Y ahora les voy a contar algo. Ahí. Este trabajo, este movimiento, como lo llamo yo, lo vamos a hacer toda la hilera. Aumento, 3 varetas, aumento. 3 varetas, aumento. Esta hilera la vamos a hacer así y les cuento que aquí teníamos 16. En la segunda tenemos 32. En la tercera tenemos 48. En la cuarta tenemos 64. En esta vamos a tener 80 puntos. En la que sigue vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a hacer en vez de 3 varetas, 4 varetas. Que yo ya no les voy a mostrar, lo vamos a ir haciendo porque es muy fácil. Y vamos a hacer una más con 5 varetas. Entonces vamos a tener en esta 80 y en la que sigue 96. Yo me voy a quedar tejiendo esta hilera y la que viene y luego les cuento cómo seguimos. Hasta acá llegué con mi color natural. Voy a hacer una cadenita para hacer un nudo. ¿Por qué? Les cuento. Tiro, ajusto y acá habíamos hecho el de 3 y acá hice de 4. 1, 2, 3, 4 varetas el aumento. 4 varetas el aumento. En esta hilera va el aumento y 5 varetas, pero con la diferencia de que yo voy a hacerlo en color verde. Y otra de las cosas que les voy a comentar, yo elegí este tamaño. Hasta aquí con el fucsia voy a llegar con estas hebritas. Y luego le agregué 2 hileras en verde. Acá se ven, ¿ven? Yo llegué hasta aquí. Ahora le voy a agregar en verde también tomando la hebra de atrás y vamos a hacer un aumento, 5 varetas. Un aumento, 5 varetas. Y luego les cuento para hacer esta hilera que nos faltaría, que sería la anteúltima, porque luego viene una más. Bueno, en esta parte yo voy a empezar con el verde, pero una de las cosas que les quería decir también, ustedes van a determinar el tamaño. Yo voy a llegar hasta aquí para hacer con mi color, sería lo que yo hice en fucsia. Bueno, en este caso lo voy a hacer con estos colores. Si ustedes le quieren dar más hileras, van a agregar, como yo voy a agregar ahora, aumento 5 varetas en esta próxima hilera. Ustedes agregan de la misma manera. Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, también es válido y pueden hacerlo de un solo color. Si quieren hacerlo más pequeño, obviamente, bueno, reducen todas estas hileras que hicimos de más y lo hacen más pequeño. Pero siempre van a ir aumentando. Si aumento una hilera, aumento un punto entre aumento y aumento. O sea, en la próxima van de 5, la que sigue viene de 6. Si lo queremos hacer más grande, de 7 y así sucesivamente. Cuanto más grande es, le vamos agregando un puntito entre aumento y aumento. Yo voy a hacer este mismo trabajo, pero esta vez con color verde. Entonces, donde yo cerré, que hice mi nudito, bueno, aquí mismo voy a hacer mi primer aumento, siempre tomando la hebra de atrás. Ahí levanto mis 3 cadenitas y hago el aumento. Ahí. Y me voy al lado, estoy bien, estaba mirando a ver si me había confundido. Bueno, al lado y voy a hacer una vareta. Voy al lado, hago la segunda. Y así sucesivamente. Hago la tercera,
la cuarta y la quinta. Esta hilera es 5 varetas y el aumento. ¿Bien? Fácil. Una vez que le agarramos la mano, esto es muy fácil. Acá ya hice mi otro aumento. Y así voy a ir dándole toda esta vueltita con 5 varetas y un aumento. De esto se trata esta hilera. Yo sigo tejiendo. Acá terminé mi hilera de 5 varetas y ahora voy a hacer una más en verde. Voy a hacer el aumento y voy a hacer 6 varetas. Con la diferencia de que ya no voy a tomar la hebrita de atrás en esta hilera. Voy a tomar la hebra como lo hacemos comúnmente. Voy a hacer el aumento y 6 varetas. Aquí levanto y hago el aumento. Y ahora, ¿ven? Ya no pincho. Si ustedes quieren, lo siguen haciendo, no hay ningún problema. Pero como yo no necesito, porque en este espacio no voy a hacer ni pétalos, ni voy a agarrar nada, entonces hago directamente mi vareta aquí. O sea que hago el aumento y hago 6 varetas para esta hilera. El aumento, ahí, y 6 varetas. ¿Ven? Yo acá no lo estoy agarrando de la hebra de atrás. Si ustedes quieren, pueden seguir agarrándolo de la hilera de atrás. En la próxima sí, pero en la próxima les cuento cómo es porque es distinto. Pero en este caso vamos a hacer aumento, 6 varetas, aumento, 6 varetas, toda la hilera y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, acá terminé esta última hilera o anteúltima. Ahora voy a hacer toda una hilera de puntos bajos sin ningún tipo de aumento. Y también vamos a tomar la hebra de atrás. Levanto una cadenita y empiezo a tomar esta hebra. Ahí. Punto bajo sobre cada vareta. Y tomamos la hebra de atrás. Porque luego, en esta hebra, vamos a sujetar lo que sería el borde que simulan ser hojitas. ¿Ven? Un punto sobre cada punto de base. Un punto bajo. Toda la hilera. Y luego comenzamos con lo que sería la rosa en sí. Listo con el punto bajo tomado de la hebra de atrás. Hasta acá llegué con el verde. Ahora hago una cadenita, nudito corto y comenzamos a hacer el centro de la rosita. Voy a hacer mi cadenita aquí para hacer el nudo y con el verde por ahora terminamos. Es una combinación como para hacerle la base para las hojitas y queda bonito. Estas hebras luego las escondemos por detrás, las vamos llevando. Bueno, voy a elegir mi color para, ya cambio la aguja. Yo voy a utilizar, como les contaba hoy, ahora la número 4. Entonces, el centro lo voy a hacer con este amarillo clarito. Y mi flor va a ir subiendo de a poco el tono. También les comentaba que si ustedes lo quieren hacer con un solo color o con 2 colores, también lo pueden hacer. Eso es jugar como siempre les comento. Y hay que tomarlo así, ¿no? Al trabajo, cualquiera que sea. Yo, porque el crochet a mí me da tanto placer, es una cosa que amo hacer. Y bueno, para mí es muy divertido y la idea que siempre les comento es diviértanse porque hay que disfrutarlo. Si lo vamos a sufrir, entonces las cosas no salen tan bellas, tan lindas y únicas, como siempre comento. Bueno, vamos a empezar con este centro. Son todos pétalos sueltos, se hacen de a uno. Ahí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. A mí me gustó hacerle 3 pétalos. Por lo general, esta rosa tiene 2 pétalos. Pero bueno, como lo que recién les decía, divertirse y disfrutar de lo que hacemos, la creación va saliendo de a poco. A mí me gustó y yo le hice 3 pétalos porque las flores son un encanto siempre y me gusta el centro de la rosa con 3. Entonces, vamos a comenzar con este. Vamos a hacer así. Vamos a elegir una de estas hebras que tenemos aquí como en relieve. Voy a empezar por esta. Aquí tengo una, aquí tengo la otra. Y voy a tomar así. Esta hebra, voy a traerme esa lazadita y a iniciar con 3 cadenitas. En este mismo punto voy a hacer 2 varetas más, ahí y una más aquí. Ahora me voy a ir a esta hebrita que está al lado, el punto de al lado, y voy a volver a hacer 3 varetas. Una, ahí hago la otra y aquí la otra, ahí.
tengo 3. Entonces voy a hacer una cadenita, giro mi trabajo y voy a trabajar el pétalo de la parte de atrás. En este lado del pétalo voy a levantar, tengo una cadenita, levanto 2 más y completo mi primera vareta. Tomo lazada y en el mismo punto voy a hacer una vareta más. Entonces, en estas 6 que me quedan, 6 varetas, yo voy a hacer un aumento por cada vareta. Ahí ya hice uno, o sea que hice 2 varetas en uno. Aquí voy a hacer el segundo aumento. Aquí tengo 4. Aquí hago 2 más y así hasta terminar toda esta parte del pétalo. O sea que van 2 varetas por punto que me encuentro. Ahí, y quiero mostrarles algo que para los que se inician, acá me queda esta primera vareta y nosotros tenemos que pinchar ahí porque recuerdan que la primera vareta siempre la hacemos con 3 cadenitas. Entonces ahí pinchamos, que por ahí no es tan fácil de pinchar como las otras varetas, entonces hay que insistir y ahí volvemos a hacer las 2 varetas que me faltan. Aquí en total ahora tengo 12 puntos. Voy a girar mi trabajo, ahí, de nuevo de frente, y voy a hacer puntos bajos. Pero estos pétalos, como son los más pequeños, como toda flor, siempre comienzan de a poco y van creciendo. Aquí no voy a pinchar mi primer punto bajo, me voy a saltar al lado. O sea que este lo salto. Y hago 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 cadenitas al aire y en el próximo que sigue hago el punto bajo. Nuevamente 2 cadenitas al aire y en el próximo punto bajo. Y una vez más 2 cadenitas al aire y en el próximo punto bajo. O sea que voy a hacer estos 3 arquitos que le dan la hacen como crespita a la rosa. No queda el pétalo liso. Termino de hacer mis puntos bajos, puntos sobre cada punto que tengo abajo de la hilera anterior y el último. Recuerden que aquí tenemos las cadenitas, que ese quizás no lo puedan percibir, no se pueda ver. Cuando uno se inicia en el tejido hay puntos que por lo general no nos damos cuenta y los pasamos de largo. Bueno, este es uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo voy a contar desde estas 3 varetas que hice en la base del pétalo, voy a contar una hebra, 2, 3. En la cuarta voy a sujetar mi pétalo con un punto corrido. Ahí está, ahí le enganché. Paso y paso. Y aquí mismo nace mi primer vareta con las 3 cadenas y aquí mismo hago las 3 las 2 que me faltarían, son 3 varetas del pétalo nuevo. Salto a la hebra de al lado, aquí, y vuelvo a hacer las 3 varetas que pertenecen a este mismo pétalo. Termino esto ahí y les muestro cómo quedaría. Voy a tirar un poquito la colita antes de seguir y les muestro cómo queda el pétalo. Miren, ¿ven? Esto solito luego se empieza a enroscar. Entonces le da ese efecto del centro de la rosa que queda realmente divino. Bueno, yo voy a hacer el segundo pétalo exactamente igual y el tercero exactamente igual. Voy a seguir. Acá yo ya tengo mis 6 varetas, giro y hago el aumento. Levanto 3 cadenitas y en el mismo lugar vuelvo a hacer una vareta. Ahí ya hice mi primer aumento. Tengo que hacer, en total son 6 aumentos. Son 2 por cada vareta que me encuentro en la base. Es repetir, los 3 pétalos son exactamente igual y los demás también, con la diferencia de que, bueno, vamos a ir en aumento. Como cualquier otra flor, si uno hace una flor de cualquier material, nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a ir siempre en aumento. Acá tengo la vareta de cadenitas, no nos olvidemos, no la vamos a pasar por alto, ahí está, y voy a hacer el aumento que me corresponde. Ahí. Ahora giro, acomodo mi lana, que lo pueden hacer en hilo de algodón,
A mí porque me encanta este material y me gusta muchísimo los colores y bueno, un almohadón con lana me encanta también. Este punto no lo hago, salto el de al lado, porque estoy haciendo un punto más pequeño. Hago 3 puntos bajos y una vez más esos arcos de 2 cadenas. Punto bajo, arco de 2 cadenas y así por 3 veces y luego termino con puntos bajos. Ahí, aquí, esperen que voy a aflojar mi lana, tiene que estar flojito, como siempre les digo, el material que vamos a tejer siempre flojo. Aquí está la última y nuevamente voy a buscar mis 4 hebras, 1, 2, 3, 4, ahí voy a pinchar y hago un punto corrido y levanto 3 cadenitas, otra vez 3 varetas y 3 varetas. No se los voy a repetir a este punto porque ya lo vieron cómo se hace. Yo me voy a quedar tejiéndolo. Yo me quedo tejiendo esto que hicimos recién exactamente igual. Lo voy a hacer acá y luego les muestro cómo seguimos con los demás pétalos. Acá terminé mi último pétalo y voy a contar 1, 2, 3, 4. Pero no lo voy a cerrar acá, ni acá. Voy a girar un poquito este pétalo y lo voy a cerrar aquí en esta hebra donde tomé estas 3 varetas. En vez de agarrarlo desde aquí o desde aquí, lo voy a agarrar desde aquí atrás. Así el pétalo me queda bien cerradito acá. Es un pequeño, muy pequeño detalle, pero hacia el trabajo. A mí me gustó cómo queda mejor aquí. No importa que aquí tengamos 4 o quizás si zafamos y se nos fue algún punto de más y hay 5, no se hagan ningún problema porque no pasa nada. Sí, lo voy a agarrar así, de este lado, acá. Y acá sí voy a hacer un punto corrido, ahí, y mi cadenita para cortar porque yo no voy a seguir ni con este color y tampoco se continúa porque sí o sí tenemos que empezar desde cero en la otra hilera. Entonces, ajusto y el pétalo, ven, me va a quedar como encimado ahí sobre este. Si no, si ustedes quieren lo pueden agarrar más atrás, pero bueno, a mí me gustó este efecto que le queda cuando empieza a enroscarse. Ahora quizás no se nota porque no tienen nada que las contenga, entonces es como que se abren, pero no se hagan problema porque luego esto se va a ir formando de a poquito, se va a ir cerrando y estas hebras que nos quedan aquí las vamos a pasar por debajo y las vamos a ir escondiendo atrás. Bueno, ahora me tocaría empezar con un nuevo color y les voy a contar algo. Miren, recién hicimos estos 3 pétalos. En esta hilera van a ir 5 pétalos. ¿Cómo los vamos a sujetar? Miren, en la unión de 2 pétalos, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, donde se cerró este, yo me voy a venir 1, 2, unas 3 varetas para atrás, porque quiero que inicie aquí atrás, o como que inicia atrás de este pétalo. O sea que cuando yo lo voy a cerrar, va a cruzar, va a ser como una tapita sobre estos dos. Entonces tenemos que ir intercalándolos, vamos a ir imitando un poquito lo que sería la naturaleza, una flor de estas, ¿no? Entonces, de aquí, de donde termina este que lo cerré con el otro pétalo, yo voy a contar 1, 2, 3, más o menos, tampoco tiene que ser perfecto. Y voy, de estas 3, yo tengo que utilizar 2 para hacer el pétalo. Si recuerdan, hacíamos 3 y 3. Bueno, entonces me vengo un poquito para atrás, o 4, puedo empezar acá también. Hago estas 2, hacemos el pétalo y las vamos a ir a cerrar más o menos para esta altura. Entonces lo que tenemos que lograr es que este pétalo abrace estas 2 capitas, así. Entonces yo voy a elegir aquí, en este. Acá voy a empezar y voy a repetir, la base va a ser la misma. Comienzo igual, de la misma manera, con 3 cadenitas. Hoy está como la lana que no me hace caso, no me está haciendo caso, donde yo quiero llevarla. Ahí hago mi primer vareta y voy a hacer 3, sujetando esta hebra que habíamos dejado mientras hacíamos el círculo. Tomo la lazada y me voy al lado y hago las otras 3. Ahí va. 1, 2 y la tercera. Ahí está. Tengo mis 6 varetitas, giro o hago una cadena y giro y hago mi
primer vareta con 3 cadenitas, ahí. Vuelvo a repetir, el pétalo hasta acá se repite de la misma manera. Es un aumento por cada vareta que vamos a encontrar de la hilera anterior. Hasta acá el pétalo lo hacemos igual, porque va creciendo de a muy poquito, ¿eh? Entonces hago 2 por vareta que me encuentro, y recuerden que acá tenemos la orilla que sería las 3 cadenitas, ahí no las vamos a saltar, las vamos a hacer también. En total son 12. Ahí. Ahora giro nuevamente, y en el pétalo anterior no hacíamos este primer punto bajo. Bueno, ahora sí, voy a levantar una cadenita y esta vez sí hago el primer punto bajo. Hago 1, 2, 3 y 4. En este hicimos 3 y saltamos el primero. En este tomamos el primero y completamos los 4. Vuelvo a hacer esos arcos de 2 cadenitas. También son 3. Por ahora son 3. Ahí va. Y nuevamente todos puntos bajos, y la vamos a cerrar ahí, y acá va el último. La vamos a cerrar así. Vamos a contar una, después de las varetas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy a hacer mi punto corrido. Levanto y nuevamente inicia un pétalo. Hago las 3 varetas y volvemos a repetir exactamente lo mismo. No se los voy a mostrar porque ya lo hicimos, y vamos a saltar. Recuerden, acá hacemos cadenita, punto bajo 4 veces, 3 arcos, el resto de punto bajo, cuento 5 lazaditas de base, estas que nos quedan acá en la base, punto raso, y ahí mismo inicia el segundo pétalo. Vamos a repetir las mismas hileras, nuevamente contamos 5 y en el sexto sujetamos. Es muy fácil y muy repetitivo, así que les voy a mostrar uno y luego los vamos haciendo los restantes que nos quedan. Me quedo tejiendo estos pétalos y luego les cuento. Acá estamos con la segunda hilera, precioso quedó. Recuerden de cuando lo vamos a cerrar, lo cerramos un poquito más adelante, que ahora se lo voy a mostrar con el nuevo pétalo. El nuevo pétalo hacemos exactamente lo mismo, vamos a buscar la posición entre medio de los 2 pétalos de esta hilera. Vamos a buscar que comience más o menos a esta altura, cosa que lo envuelva. Entonces, de este último yo me voy a correr 3, 4 puntitos para atrás, y lo vamos a comenzar en estos 2, por ejemplo. Y este es así. Voy a tomar acá esta hebrita y en este vamos a hacer 4 varetas. Levanto con 3 cadenitas como siempre. Ahí está. Y voy a hacer 3 varetas más. En total de este lado, si recuerdan, utilizamos 2 hebras para hacer los pétalos, la base del pétalo. Acá hice 4. En este anterior veníamos haciendo 3 y 3. Entonces en este voy a hacer 4 y aquí voy a hacer 3. Este pétalo ya comienza a crecer apenas un poquito más. Ahí. Después el resto es exactamente lo mismo. Siempre en la segunda hilera le vamos a dar ese aumento de 2 varetas por cada punto, en todos y hasta el final. Entonces, voy a girar y voy a hacer 3 cadenitas para levantar mi primer vareta, y aquí mismo en este punto empiezo con el aumento. Y por punto voy a hacer 2 varetas. Este y todos los pétalos, esta parte se hace exactamente igual. Ahí, y voy haciendo el aumento. Lo único que va a cambiar, acá me estaba olvidando de uno, lo único que va cambiando entre pétalo y pétalo es, por ejemplo, los puntos de base, porque vamos a ir haciéndolos cada vez apenitas un poquito más grandes, y también la parte de arriba, donde le hacemos esos arquitos de 2 cadenas,
que no llega a ser un picot, es apenas un arquito, porque no se cierra, simplemente se teje y se pasa al otro punto. Bueno, eso es lo único que va a cambiar. Por ejemplo, acá yo voy a girar, voy a levantar una cadenita y en el primer punto ya hago mi primer punto bajo, hago el segundo y hago el tercero. Ahora voy a hacer ese arco, ese puentecito de 2 cadenas que no llega a ser picot porque yo no lo cierro, y salto al lado. Acá hago el punto bajo, nuevamente 2 cadenas, hago el punto bajo. En este pétalo van 5 arquitos, ya es como que va sumando un poquito más. Entonces se hace el pétalo de la rosa bien crespito. Acá tengo 1, 2, 3, 4, me faltaría uno más y hago 5, ahí. Ahora voy a hacer puntos bajos hasta el borde del pétalo. Este ya es un poquitín más grande. Acá donde están las 3 cadenitas hay que hacerlo también. Y a este lo que le vamos a sumar es un punto aquí en el lateral y un punto aquí más abajo. Son 2 puntos bajos en esta hilera y hasta el final vamos a agregar estos 2 puntitos. Entonces a este lo vamos a cerrar contando 6 hebras de base y en el séptimo lo cerramos. Y voy a contar 1, 2, 3, 5, 6. En el séptimo lo voy a cerrar con un punto corrido o un punto raso, ahí. Y acá mismo nace el nuevo pétalo. Si ustedes recuerdan, yo les decía que por ahí, si nos falta algún punto o no sobra algún punto, no hay problema. Es un trabajo muy libre este de las flores, y en esta flor en particular. Si por ahí no nos da o no nos cierra, no hay 6 espacios, hay 5, lo hacemos igual. No hace diferencia porque primero que es una flor y segundo que este trabajo es un crochet muy libre. Entonces no le hace nada, no queda mal ni nada por el estilo. Bueno, en este vamos a hacer 3 y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Levanto mis aumentos, 3 puntos bajos, 5 arcos de 2 cadenas, todo punto bajo hasta el final, y en este le sumo un punto bajo y un punto bajo. Yo me voy a quedar haciendo toda esta hilera de puntos y luego les muestro cómo lo voy a cerrar y después pasamos a la otra hilera. Acá ya terminé el último pétalo. En esta hilera entran 6 pétalos y acá lo tengo para terminar. Lo que les quería contar es, cuando llegamos al último pétalo, vamos a saltar todas esas hebras de base y no lo vamos a cerrar justo donde nació el otro, sino que lo vamos a cerrar, podemos saltar esta y lo vamos a cerrar agarrando esta hebra de atrás, miren, ahí, ¿ven? Para que envuelva mejor y va tomando esa forma. Las flores por lo general un pétalo tapa al otro. Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo con un punto raso, pero lo voy a sujetar desde este lugar. Ahí. Que tengo que doblar todo y les va a pasar lo mismo. Van a tener que ir doblando este círculo para más o menos poder manejar los puntos que tenemos en la base. No lo voy a cerrar acá, sino que me voy a saltar 1 o 2, puede ser también en la patita de atrás, y cerrarlo con un punto corrido, un punto raso. Ahí cierro y cierro. Ahora sí hago la cadenita y voy a cortar este color, esta hebra, ajusto mi nudo y ya está. ¿Ven? Queda como envolviendo el pétalo de abajo. Ahí está. Estas 2 colitas me las voy a llevar para abajo y luego las vamos a esconder. Las vamos a sacar ahora para que no molesten. Están todas aquí atrás. Bueno, ahora voy a tejer con este color y vamos a ir sumándole pétalos. En esta hilera nueva que viene entran 8 pétalos y se van a separar a la misma distancia. Yo ya lo voy a empezar y también recuerden que lo vamos a empezar en cualquiera de los lugares de unión de pétalos, no hay problema. Pero sí nos vamos a fijar que este tapa a este pétalo de adelante, entonces sobre este voy a contar 1, 2, 3, 4, 3, 4 varetas para atrás. En este caso, acá es donde termina mi pétalo, ahí. Entonces de aquí para atrás voy a contar unas 4.
Ahí, pueden ser 3, pueden ser hasta 5. Más no me voy a pasar, porque van a hacer aquí el pétalo y va a envolver y cerrar más o menos a esta altura. Entonces, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta para que queden intercalados los pétalos. Voy a contar 4 varetas y voy a comenzar acá. Voy a comenzar de la misma manera, lo mismo que hice con este pétalo. 4 varetas aquí, 3 varetas aquí y se vuelve a repetir. La diferencia con este pétalo, primero que tenemos más espacio, entonces entran 8 pétalos en esta hilera. Y segundo, los arcos. Acá vamos a hacer unos arquitos más. Entonces yo voy a empezar de la misma manera que hicimos la hilera anterior, igual. 4 varetas en la primera hebra. Ahí tengo 3 y una más. Acá. Me da risa porque me cuesta agarrar este círculo medio loco, está bailarín, saltarín. Bueno, me salto al lado, a la hebra de al lado, y en esta voy a hacer 3 varetas. Es el mismo pétalo que hicimos recién, así que van a repetir el mismo movimiento. Levanto 3 cadenitas, giro y le doy el mismo aumento que le dimos a todos los pétalos. Estoy enamorada de esta flor. Hay tantas flores, son tan lindas las flores de crochet. Ya vamos a ir haciendo. También en la parte técnica, recuerden, si entran al canal, ahí van a encontrarse con un montón de videos que vamos subiendo con los primeros pasos. Está la sección de crochet y técnicas y tips también. Y bueno, de a poquito vamos a ir subiendo. Una vez a la semana subo un videíto y por ahora estoy con los puntos básicos para que todo el mundo pueda agarrar una aguja y comenzar a tejer algo bonito desde base. Pero ya empezamos, una vez que termino con estos puntitos, ya empezamos a hacer varios trabajitos. Bueno, acá voy a hacer así. Voy a hacer los 3 puntos bajos, pero el arco de 2, estos 2 que veníamos haciendo son 6. En el pétalo anterior eran 5. En este son 6. Y después terminamos tejiendo el punto bajo hasta terminar el pétalo. Y en estas vueltas últimas se van a sumar ese punto bajo de costado, que son 2. Acá tengo mis 6 arcos, que es la diferencia entre estos pétalos anteriores. Bueno, y ahora termino de hacer estos puntos bajos hasta la orilla del pétalo, ahí, y el de las cadenitas también, que está ahí medio escondidito, este está siempre más apretadito. Y sumamos nuevamente un punto bajo aquí, en esta hilera de varetas, y un punto bajo en la hilera anterior. Ahí. ¿Ven? Miren la forma que va tomando el pétalo. Empieza con onditas aquí y termina en forma redondita aquí. Y esta es la parte que queda sueltita, muy muy bonita. Otra vez vamos a contar la misma cantidad de espacios que hicimos en la hilera anterior. Vamos a contar 6 espacios, 1, 2, 5, 6. En el séptimo voy a hacer el punto corrido o el punto raso, sujeto el pétalo, que me quedó medio apretada esa cadenita, y aquí mismo nace el nuevo pétalo. Ahí, si recuerdan, es siempre el mismo movimiento. Acá van 4 varetas y en el que viene van 3. Bueno, esto es todo el trabajo para esta hilera. Lo demás se repite exactamente igual. Recuerden que entran 8 pétalos. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo va quedando. Miren qué belleza, cómo está quedando esto, por favor, qué cosa más bonita. Bueno, esta hilera lleva 9 pétalos, esta que vamos a hacer. Y también vamos a contar, en este caso voy a contar un poquito más, 1, 2, 3, 4, en el quinto lo voy a empezar. Porque este pétalo vamos a utilizar 3 hebras, o sea que van a ser desde aquí hasta aquí. Y nos vamos a acercar al borde. Entonces más o menos ahí cuento 5 varetitas para atrás. Y lo voy a empezar a tejer. Este es así. Levanto las 3 cadenitas y voy a hacer 3 varetas. Ahí. Voy a la hebra de al lado, vuelvo a hacer 3 varetas
ahí. Y como es un poquitito más grande, me voy a la hebra de al lado y una vez más hago 3 varetas. Ven que yo igual me voy llevando estas colitas también, aunque sea un pedacito chiquito aquí abajo en la base, pero no importa, siempre ayuda. Miren cómo es la base de este pétalo: 3, 3 y 3. Luego levanto y repetimos exactamente lo mismo, el aumento, de la misma manera. Esto, como les decía hace un ratito, todo es igual desde el primer pétalo hasta el último, desde la primera hilera hasta la última. Esto no cambia, solamente varía un poquito. Bueno, en la base, como vieron, acá vamos aumentando de a poquitito. Y también varía un poquito cuando hacemos los arcos. En algunos lleva un poquito más. Acá vamos haciendo el aumento. Estaba pispeando mi cuaderno, mi machete diríamos aquí, porque tengo anotados mis trabajos también. Y es imposible recordar todo. Entonces, a medida que vamos haciendo y diseñando y cuando se puede anotar, está bueno. Bueno, ya hice, miren qué bonito, enorme se hace. Giro y acá voy a hacer una cadenita, un punto bajo, 2, 4. Y comienzan mis arcos. En este caso, este pétalo lleva 8 arcos que le van dando esa forma tan bonita al pétalo. Es como una rosa salvaje, así, bien crespita queda. La verdad que queda divina, me encanta. He hecho almohadones con otras rosas, los clásicos de los pétalos pequeños, pero esta es, la verdad, hermosa, me encanta. Recuerden que el tamaño también lo deciden ustedes. Ahora hacemos lo mismo, terminamos con punto bajo lo que nos queda, ahí, y el último, que es el más difícil porque son las 3 cadenitas y está como apretadito. Bueno, este punto que va aquí en el lateral lo volvemos a hacer y uno en la vareta de abajo, ahí, que nos termina de dar la forma al pétalo. Miren lo que hace, ven que hace esta especie de vuelito y le queda como cuando el pétalo está roto en las rosas. La verdad que me encantó este efecto, le queda muy muy bonito. Bueno, ¿cómo lo vamos a cerrar? Lo vamos a cerrar de la misma manera. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo lo cerramos, como hicimos en las hileras anteriores. Bueno, estos últimos pétalos vamos cerrándolos así. Ahí está. ¿Ven cómo envuelve lo que yo les decía? Voy a tirar un poquito acá para mostrarles. ¿Ven cómo aquí va envolviendo? Quizás nos toque alguno que no, que caiga justo en la unión con el de abajo, por ejemplo. Pero lo lindo es que vayan como escalonados, va tapando uno con otro. Miren cómo tapa estos dos. Entonces hace bien, copia bien el efecto de cada pétalo. Bueno, me voy a quedar haciendo estos por todo el largo de esta hilera. Entran 9, ya les dije. Volvemos a levantar las 3 veces estas 3 varetas, este grupito de 3 varetas, y me quedo haciendo mis pétalos divinos. Cuando termine la hilera les muestro cómo vamos a hacer ya la última hilera de los pétalos. Miren lo que es esto. Yo estoy enamorada, supongo, quiero creer que ustedes también, porque esto es divino. Está para hacer uno enorme, para un centro, una manta. Miren lo que es una cosa de locos. Bueno, ¿qué les voy a contar? Yo voy a repetir este color como hice con esta, por ejemplo, que repetí el fucsia y me gusta más el efecto que le da. Entonces yo voy a repetir esta última hilera de pétalos para mí. Si ustedes le quieren agregar más pétalos, bueno, ya saben, eso es a gusto de cada uno. Este pétalo es un poquitito más grande. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo le voy a hacer el mismo color. Ustedes si la quieren hacer un solo tono o 2, está bien también. Si quieren hacer de 3 colores, también está bien. No hay ningún problema. Bueno, voy a contar 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer el último pétalo. La base es igual. Vamos a hacer lo mismo. La base es de 3 varetas y 3 grupitos de 3 varetas. Bueno, 3 grupitos de 3 varetas. Hasta acá venimos de la misma manera. Uno más. Ahí. Ahora, giro y en esta hilera de pétalos, este pétalo cambia un poquito con los aumentos. Y vamos a hacer así. En este van 2, como veníamos haciendo. En esta vareta
van 3 varetas. El aumento es de 3. Ahí. 2 y 3. En este que sigue van 2. 1 y 2. En el que sigue 3. Ya más o menos van tomando el hilo de cómo van los aumentos. 2, 3, 2, 3. Bueno, acá hice 2, acá hice 3. Acá hice 2, acá hice 3. En este van 2. Ahí. Este pétalo queda con más onda que los otros. ¿Ven? Va a tomar esta formita así. Re bonito. En este que sigue van 3. Es un poco diferente al anterior, pero no es nada difícil, súper fácil. En este van 2, fácil de memorizar también. En este van 3. Ahí, 1, 2 y 3. Y en el último, que es el de las cadenitas, van 2. Acá, ahí está. Pincho. Hoy está como rebelde mi primer vareta de cadenitas. Y acá está el segundo. Ahí estamos. Voy a hacer una cadenita para girar. Pero miren cómo ya solito va tomando su forma. Bueno, en este, acá arriba, lo que vamos a hacer es mi cadenita para girar y darle altura. Voy a hacer el primer punto bajo en el orillo. Voy a hacer 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a empezar con los arquitos de 2 cadenas. Voy a hacer 10 en total. Esa es la diferencia que va a haber entre este pétalo y el de la hilera anterior. Vieron que en todos fuimos creciendo apenitas un poco. Ahí van 2 cadenitas, van 3 arcos, 5. Bueno, así hasta hacer los 10. Acá tengo mis 10 arcos. Miren qué cosa más bonita este pétalo. Para mí todo es bonito. Si siempre me escuchan, todo es lindo, precioso, porque así es como vivo mi crochet. La verdad que lo amo. Es un arte tan bello. Bueno, terminamos el resto de puntos bajos y cuando llegamos aquí a este lateral volvemos a repetir exactamente lo mismo. Un punto en esta primera vareta, un punto bajo, ¿no? Y un punto salto a la hilera de abajo en la segunda vareta. Termino de redondear mi pétalo. Bueno, ¿qué distancia vamos a tomar acá? Acá vamos a tomar 7. Tengo 1, 2, 6, 7. Si al final de la hilera no le cierran las hebras estas de base, ya les comenté, no se haga ningún drama porque esto funciona de la misma manera. Acá está, punto raso, levanto las 3 cadenitas y nace mi nuevo pétalo. Y repito el mismo pétalo que acabamos de hacer. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo. En esta hilera entran 10 pétalos, en la anterior entraron 9 y la base es la misma. Recuerden que los aumentos es 2, 3, 2, 3. Ustedes van mirando el video y pueden ir tejiéndolo, va a salir perfecto. Me voy a quedar tejiendo estos 10 pétalos y luego les cuento cómo seguimos esta belleza. Miren esto, una preciosura. Bueno, ahora vamos a hacer la parte que simulan ser hojitas, que sería esto, que está aquí, y va en 2 hileras. Son como unas onditas, pero le queda muy bonito. Y las vamos a tomar, si recuerdan, habíamos hecho el punto bajo tomando la hebra de atrás. Entonces nos quedan estas hebras aquí, como veníamos haciendo los pétalos. Empezamos en cualquier parte, no es indistinto. Voy a tomar acá y voy a hacer un punto bajo. Primero traigo mi lazadita, cadenita y acá mismo hago un punto bajo. Hago el segundo, tercero. Fíjense que yo me voy llevando las colitas. Cuando puedan lo van haciendo eso porque después evitamos tener que esconder muchas colitas y muchas lanitas que nos quedan dando vuelta. Tengo 5 puntos bajos. Ahora, en este que viene voy a hacer 2 medias varetas. Una, tomo lazada, paso,
tiro y cierro todo junto. 2 medias varetas. El que no sepa hacer media vareta, bueno, acá ya lo voy a mostrar y lo voy a volver a mostrar de nuevo, pero recuerden que tenemos los videos donde enseño a hacer estos primeros puntitos para los que están pensando tejer y hacer este arte maravilloso. Bueno, acá hice 2 medias varetas juntas. En el que sigue voy a hacer 2 varetas, una y 2 varetas juntas, ahí, y ya va creciendo. Y ahora voy a hacer 3 varetas juntas en el punto que sigue. Recuerden que estamos tomando estos puntos desde esa hebra que dejamos cuando hicimos la hilera con puntos bajos. ¿Ven que va subiendo? Bueno, ahora comenzamos a bajar. Ahora hago las 2 varetas juntas y ahora me tocan las 2 medias varetas. Acá, una y 2. Y otra vez voy a hacer, acá todavía me sigo llevando esta colita, 5 puntos bajos. Ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Y inicia de nuevo esta como lomita que se forma. Bueno, 2 medias varetas, 2 varetas, 3 varetas, todas juntitos, ¿no? Cuando digo 2 se supone que estoy pinchándolo en el mismo lugar. Cuando digo 3 también. Ahora vuelvo con 2 varetas, 2 medias varetas y se reinicia. Acá va una y acá va la otra. Reiniciamos con los 5 puntos bajos. Bueno, esta hilera es este movimiento el que vamos a hacer toda la hilera hasta encontrarnos nuevamente de este lado. Y ya después les cuento cómo hacemos esa última hilera. Miren cómo queda acá este borde, que es el punto bajo. Bueno, este punto nos va a servir ahora cuando nos toque unir. Miren qué bonito, ven que queda como un relieve. Entonces esto se eleva. Cuando hacemos la segunda hilera hace mucho más onda que lo que está haciendo ahora y queda muy muy bonito. Me quedo tejiendo toda esta hilera y luego les cuento. Miren qué bonito cómo va quedando. Vamos a hacer así. Vamos a repetir 5 puntos bajos. Yo no corté, acá cerré y ya arranco de nuevo. Cadenita y empezamos. Son 5 puntos bajos, 3, 4 y 5. Y acá va una media vareta en este. Me voy al lado, otra media vareta. Me voy al lado y hago 2 medias varetas juntas. Me muevo un espacio, hago una vareta. Me muevo otro espacio, hago otra vareta y 2 varetas juntas cuando llego aquí al extremo de este arco, de este vuelo que me está formando. Y ahora repito todo para atrás, todo lo que fui sumando aquí lo voy a bajar. Hago una vareta, al lado otra vareta, luego 2 medias varetas juntas, una y 2. Luego una media vareta, me voy al lado, hago otra media vareta y otra vez los 5 puntos bajos. Este es el movimiento que vamos a hacer para esta vuelta. Tengo los 5 y comienzo. Una media vareta, otra media vareta al lado, 2 medias varetas juntas, una vareta, otra vareta y 2 varetas juntas. Así. Y ahora otra vez vuelvo a bajar de la misma manera que hice con esto. ¿Ven? Hacemos una vareta, luego 2 medias varetas juntas y esto va a ser todo. No les voy a seguir explicando porque ya esto es súper fácil. Acá viene una media vareta y nuevamente los 5 puntos juntos. Bueno, entonces nos forman, miren, este vuelito que simulan ser las hojitas. Bueno, miren cómo quedó.
Voy a hacer una cadenita acá para cortar y nos quedaría hacer la otra tapita. Ahí está, ajusto otra de estas tapas, igual, con la diferencia de que yo lo único que le hice fue el punto bajo en verde. No le hago estas dos hileras en verde. Si ustedes quieren lo pueden copiar tal cual como lo hicieron. Y les cuento también cómo la vamos a tejer. Lo vamos a tejer, en vez de tomar la hebra, lo vamos a tejer con varetas comunes. Yo les voy a mostrar cómo hacer. Lo voy a volver a hacer con la aguja. Recuerdan que la tapa la hice con 4.5 milímetros. Bueno, y los pétalos con esta que es número 4, es de 4 milímetros. Es un poquito más pequeña para que queden con más firmeza. Vamos a hacer así: anillo mágico, nudo mágico o nudo corredizo. Volvemos a hacer los 16 puntos de vareta como hicimos en la primera tapa, de la misma manera. Aquí adentro del anillo voy a tejer 16 varetas. Cuando lleguen mis 16 les cuento cómo hacemos la segunda hilera. Es apenas un pequeño detalle, pero es exactamente la misma cantidad de hileras que hicimos con la otra tapa y el mismo tamaño, obviamente. Bueno, me quedo tejiendo estas 16. Acá estoy con mi disco ya terminado. Si ven, bien cerquita, acá hice el aumento de 2. Acá venía el aumento y una sola vareta. El aumento y una sola vareta. En esta hilera es el aumento y las 2 varetas. El aumento y las 2 varetas. En esta con 3 varetas. En esta con 4, con 5, con 6. La última hilera toda de punto bajo, punto sobre punto, no lleva ningún aumento. Simplemente tejí puntos bajos, punto sobre punto. Bueno, primero voy a esconder esta colita que me quedó aquí dando vueltas para que no me moleste, porque yo ahora voy a unir las dos tapitas. Y esta también, esta de aquí. Bueno, esta en realidad la puedo esconder después porque no me va a molestar. Todas estas yo no las corto, las dejo o las podemos esconder. Las voy a esconder, pero si no, no hay ningún problema porque no se van a salir. Uno las anuda o las anuda entre sí y no se van a salir. Bueno, me voy a quedar limpiando esto y después les muestro cómo hago la tapita. Una de las cosas que no les conté, mi disco mide 28 centímetros. Esto mide mi disco. Bueno, ya anudé y corté estas hebras que me estaban sobrando y me estaban molestando, las tenía que sacar. Y otra cosa que van a hacer es hacerse con alguna tela. Yo le hice un fondo blanco. Es el almohadón, que lo van a medir la tela, van a medir con este mismo disco y van a cortar en una tela, la que sea, que les parezca, puede ir adentro del almohadón, y lo van a coser. Y lo van a reservar con su relleno, muy poquito lo que lleva, no tiene mucho. Lo van a reservar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar las dos tapitas aquí. Miren cómo vamos a hacer. Vamos a enfrentar, este es el lado derecho. Si ustedes ven, fíjense que queda, se nota muy bien cuál es el derecho y el revés. La van a apoyar y van a ir en búsqueda de las dos hebras centrales. Esta y esta. Acá. Si ustedes prefieren, lo pueden unir tejiéndolo con puntos bajos, atravesando todo el punto bajo de este lado y del lado de la tapa. A mí me gusta el efecto que se forma tomando una hebra de cada lado. ¿Ven? Una hebra de esta cadenita y una hebra de esta. Y voy a comenzar a unir. Acá hago una cadenita y voy a ir buscando ahí la hebra de este lado. Quizás le lleve un poquito más de tiempo que si lo hicieran comúnmente como juntamos dos hebras y vamos uniendo un tejido. Pero bueno, el efecto que le queda, la verdad que vale la pena. Tomo aquí una hebra y me voy al lado y tomo la de la otra tapita. Ahí. Y hago el punto bajo. Tomo la hebra que viene. A ver que este se me cae porque como tiene más peso el de los pétalos. Ahí está. Y el de arriba está más liviano. También lo pueden dar vuelta. Pueden usar los pétalos del otro lado y el más liviano de abajo. Bueno, toman uno y uno. Lo traen y hacen el punto bajo. Así vamos a ir buscando punto por punto. Y acá está el otro. Juntamos los dos y lo vamos cerrando. Este es el trabajo que vamos a hacer. Punto por punto. Tenemos la misma cantidad en las dos tapas. A ver si se llega a ver. Acá está el centro de la cadenita. Bueno, agarro esta hebra y voy a agarrar la mitad de la otra. Y lo cierro. Yo me voy a quedar tejiendo esto y luego les muestro cómo va a quedar el trabajo terminado.
Voy a tirar un poquito para mostrarles. Miren el efecto, esta después se esconde. Miren ese efecto bonito que le hace como un cordoncito, como un tercer cordón, porque nos queda la hebra de acá, la de acá y el cordoncito en el centro. Me quedo tejiendo, uniendo esta belleza. Cuando llego más o menos a este espacio, porque recuerden que tengo que guardar el relleno un poquito más. Vamos a dejar un espacio entre 15 y 20 centímetros para entrar el almohadón y luego seguimos cerrando de la misma manera hasta encontrarnos aquí y cortar la hebra. Luego seguimos tejiendo y cortamos acá. Yo me quedo tejiendo y luego les cuento. Bueno, acá ya terminé de unir con el punto bajo, tomando hebra por hebra. Como les decía, dejé un tramo más o menos de entre 15 y 20 centímetros abierto para introducir nuestro almohadón de tela y terminé de cerrar con el punto bajo. Hacemos, como ya sabemos, una cadenita para hacer el nudo y listo. Esto así como está, miren qué preciosura. Miren qué cosas hermosas podemos hacer con nuestras propias manos. Y como siempre les digo, disfruten de su tejido y no olviden que cada creación nuestra es un reflejo de nosotros mismos, porque según cómo nos sentimos, vamos creando y trabajando con nuestras manos y el material que se nos presente en ese momento, ¿no? O con lo que amemos hacer. Bueno, quiero agradecerles como siempre, espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo hagan, que regalen, que se preparen para las fiestas, nunca perder ese espíritu de querer hacer, crear y agradecerles como siempre de que nos acompañen. Y aquí vamos a seguir trabajando desde nuestro taller para seguir compartiendo este arte maravilloso. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.